Mi marido me envió un mensaje durante el funeral de mi madre, llevo a los niños a Xcaret. Necesitan recuerdos felices, no tu drama. La enterré sola. 3 días después, regresó y encontró las cerraduras cambiadas, sus maletas hechas y una citación judicial. Las fotos del viaje a la Riviera Maya con su amante. La prueba favorita de mi abogada. Los niños testificaron en su contra. No esperes que finja estar triste por tu madre. Ambos sabemos que nunca le caí bien de todos modos. Encárgate tú misma del funeral. Tengo mejores cosas que hacer. El mensaje brillaba en la pantalla de mi teléfono mientras el padre Guillermo levantaba la mano para la bendición final. Vi aparecer las palabras carácter por carácter mientras 60 dolientes permanecían con la cabeza inclinada alrededor de la tumba de mi madre, Elena, completamente inconscientes de que mi mundo acababa de salirse de su eje. Mi dedo tembló mientras me desplazaba hacia arriba para confirmar el remitente. Mi marido de 23 años, Javier, acababa de asestar el golpe más cruel imaginable mientras yo estaba de pie junto al ataúd de mi madre. Sin condolencias, sin disculpas por su ausencia, solo malicia calculada envuelta en conveniencia digital. Miré alrededor del panteón, esperando a medias verlo acechando detrás de una lápida con esa sonrisita que ponía cuando creía que había ganado una discusión. Pero solo había un espacio vacío donde debería haber estado él, apoyándome en el día más difícil de mi vida. Dale, Señor, el descanso eterno, entonó el padre, su voz resonando en la mañana de octubre, y brille para ella la luz perpetua. Las palabras ahora se sentían sin sentido. Todo en lo que podía pensar era en Javier en algún lugar de Querétaro, probablemente en su oficina o comiendo, completamente indiferente al hecho de que la mujer que me había criado estaba siendo sepultada. La misma mujer que lo había acogido en nuestra familia con los brazos abiertos a pesar de sus reservas privadas. Cuando el servicio concluyó, mi hermana Laura apareció a mi lado. Sus ojos enrojecidos buscaron entre la multitud que se dispersaba antes de posarse en mí con preocupación. «Sofía, ¿dónde está Javier?» Lo he estado buscando toda la mañana. La mentira se formó automáticamente, pulida por años de práctica. Emergencia con un cliente. Ya sabes lo exigentes que pueden ser sus compradores. Las cejas de Laura se fruncieron. ¿Un sábado? ¿Durante el funeral de mamá? Oírlo en voz alta hizo que la excusa sonara ridícula incluso para mí, pero me había convertido en una experta en defender las ausencias de Javi. Es un importante acuerdo comercial. Se sintió fatal por perdérselo. La segunda mentira salió más fácil que la primera, lo que debería haberme alarmado más de lo que lo hizo. En cambio, no sentí nada más que un espacio frío y vacío donde solían estar mis emociones. En el salón parroquial, la recepción se desarrolló en una bruma de guisados y condolencias. Me moví entre grupos de dolientes, aceptando abrazos y compartiendo recuerdos, mientras mi mente permanecía fija en el mensaje de Javi. La crueldad casual no fue lo que más me sorprendió. Fue la honestidad cruda. Por una vez, me había mostrado exactamente quién era sin su cuidadosamente mantenida imagen pública. Tu madre era un tesoro, dijo la señora Herrera, apretando mis manos con una fuerza sorprendente para alguien de 80 años. Hablaba constantemente de ti y de los niños. Y de Javier, por supuesto. Siempre tan orgullosa de vuestra familia. Sonreí y asentí, preguntándome qué había pensado realmente mamá sobre Javi durante esas conversaciones tranquilas. ¿Había notado cosas que yo me había entrenado para pasar por alto? ¿La forma en que desestimaba mis opiniones en las cenas? ¿Cómo hacía comentarios hirientes sobre mi apariencia que hacía pasar por bromas? ¿Su costumbre de mirar el teléfono durante la presentación de piano de Valentina? Hablando de Javier, ¿dónde está ese marido tuyo? Continuó la señora Herrera, estirando el cuello para escanear la concurrida sala. Espero que no esté incubando algo. Crisis laboral, respondí, las palabras fluyendo suavemente ahora. Está absolutamente desolado por no poder estar aquí. La señora Herrera chasqueó la lengua con simpatía, pero capté la mirada perpleja que intercambió con su marido. Todo el mundo en nuestra pequeña ciudad sabía que Javi vendía bienes raíces comerciales desde su oficina en el centro. ¿Qué tipo de emergencia lo mantendría alejado del funeral de su suegra? Mi teléfono vibró de nuevo.
Otro mensaje de Javier. ¿Cuánto más va a durar esto? Estaba pensando en hacer una carne asada esta noche si no estás demasiado cansada. La desconexión era sobrecogedora. Mientras yo estaba rodeada de personas que habían conducido horas para honrar la memoria de mi madre, Javier estaba planeando la cena como si fuera un sábado cualquiera. Como si la mujer que había dado forma a toda mi vida fuera solo una inconveniencia que debía manejarse eficientemente. Valentina tiró de mi vestido negro durante una pausa en la conversación. El rostro de mi hija de 7 años estaba surcado de lágrimas, su habitual energía vivaz apagada por el peso de la pérdida. Mami, ¿por qué papá no vino a despedirse de la abuela Elena? La pregunta detuvo todas las conversaciones a nuestro alrededor. Me arrodillé al nivel de Valentina, muy consciente de las miradas curiosas de los parientes cercanos mientras buscaba palabras que no destruyeran la imagen de su padre. Papá tenía algo muy importante que hacer por trabajo hoy, cariño. ¿Más importante que la abuela? Su lógica inocente dio directamente en el corazón de todo lo que estaba mal en mi matrimonio. Antes de que pudiera formular una respuesta, Mateo apareció a nuestro lado. Mi hijo de 10 años había intentado ser fuerte todo el día, pero la confusión nublaba sus facciones mientras procesaba la pregunta de su hermana. El papá de Santiago faltó al trabajo cuando murió su abuela, dijo Mateo en voz baja. Dijo, algunas cosas son más importantes que ganar dinero. La comparación quedó suspendida en el aire como una acusación salida de la boca de los niños. ¿Qué les estaba enseñando a mis hijos sobre las prioridades, sobre estar ahí para la gente que amas? ¿Sobre lo que realmente significaba el compromiso? Hablaremos de esto más tarde, dije de inmediato, lamentando lo displicente que soné. Pero, ¿cómo podía explicar algo que ni yo misma entendía? Durante un momento de tranquilidad, Laura me llevó a un lado junto a la zona del café. Su expresión era grave mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que no nos oirían. Sofía, hay algo que necesito decirte. He estado debatiendo si sacar el tema hoy, pero después de que Javi no apareciera. Hizo una pausa, claramente luchando con sus palabras. Lo vi el martes por la noche en la trattoria Di Lorenzo. Se me heló la sangre. La trattoria Di Lorenzo era el elegante restaurante italiano del centro que Javi siempre había despreciado como caro y pretencioso cada vez que yo había sugerido celebrar nuestro aniversario allí. No estaba solo, continuó Laura, su voz bajando a apenas un susurro. Había una mujer con él. Joven, rubia, muy atractiva. No estaban discutiendo negocios, Sofía. Estaban cogidos de la mano sobre la mesa. La taza de café se me escapó de los dedos entumecidos, haciéndose añicos contra el suelo de loseta en una explosión de cerámica y líquido marrón. Varias personas se apresuraron con servilletas y voces preocupadas, pero apenas registré su ayuda. Todo en lo que podía pensar era en el martes por la noche, cuando Javier había afirmado que estaba mostrando propiedades a posibles inversores de Monterrey y que no llegaría a casa hasta después de las 10. ¿Estás absolutamente segura de que era él? Pregunté, aunque mi instinto ya conocía la respuesta. Laura asintió solemnemente. Estoy segura. Casi me acerqué a saludar, pero algo en toda la escena me pareció mal. La forma en que se miraban, riendo juntos. No necesitaba terminar la frase. Mientras las señoras de la iglesia limpiaban el desastre a mis pies, sentí como las últimas piezas de mi negación se resquebrajaban. Las noches tardías que se habían vuelto rutinarias en los últimos 6 meses, la nueva loción de diseñador que apareció en nuestro baño sin explicación, el repentino interés en ir al gimnasio de nuevo después de años de promesas rotas, la forma en que se había vuelto cada vez más crítico con todo lo que yo hacía, como si estuviera construyendo un caso en mi contra. Mi teléfono vibró con otro mensaje más. Por cierto, no me esperes despierta. Me reúno con unos clientes para tomar unas copas después de cenar. Probablemente llegue tarde. El patrón era tan obvio ahora que me preguntaba cómo lo había pasado por alto durante tanto tiempo. O tal vez no lo había pasado por alto. Tal vez simplemente había elegido no verlo porque reconocer la verdad habría requerido hacer cambios para los que no estaba preparada. Esa noche, después de acostar a Valentina y Mateo en casa de mi madre, me encontré sola en mi dormitorio de la infancia. El mismo papel pintado desvaído, el mismo asiento junto a la ventana donde había pasado incontables horas leyendo y soñando con mi futuro. En aquel entonces,
Cuando creía que el matrimonio significaba compañerismo, cuando pensaba que el amor significaba estar el uno para el otro en los momentos difíciles. Saqué mi teléfono y leí los mensajes de Javier una vez más. El desprecio desalmado por la muerte de mi madre. La pregunta casual sobre los planes para la cena. La excusa conveniente para otra noche tardía. 3 mensajes que contaban la historia de mi matrimonio con más claridad que 23 años intentando que funcionara. En esta habitación donde mi madre me había enseñado a ser fuerte, donde me había mostrado con su propio ejemplo que una mujer podía sobrevivir a cualquier cosa que la vida le lanzara, finalmente entendí lo que tenía que hacer. Javier había elegido hoy para mostrarme exactamente quién era. A partir de ahora, le creería. La mujer que había pasado décadas poniendo excusas por el comportamiento de su marido murió ese día junto a su madre. Mañana, empezaría a convertirme en otra persona por completo, alguien de quien mi madre estaría orgullosa. 3 días después del funeral, Javi anunció su brillante solución para el duelo de nuestra familia. Los niños necesitan una distracción, dijo, apenas levantando la vista de su teléfono en el desayuno. Los llevaré a Xcaret por una semana. Un tiempo de unión familiar para ayudarles a procesar todo. El rostro de Valentina se iluminó por primera vez desde que perdió a su abuela. ¿De verdad, papá? ¿Vamos a la Riviera Maya? Así es, princesa. Solo tú, yo y Mateo. Un viaje de sanación para nuestra familia. Finalmente me miró con esos ojos de preocupación practicada. Necesitas tiempo para descansar de todos modos, Sofía. Has pasado por mucho. Asentí y sonreí, interpretando a la esposa agradecida mientras mi estómago se revolvía. ¿Desde cuándo Javi se ofrecía voluntario para la crianza en solitario? ¿Desde cuándo le importaba el procesamiento emocional de los niños? Pero Valentina y Mateo estaban tan emocionados que no me atreví a cuestionar sus motivos en voz alta. Se fueron el jueves por la mañana con sombreros a juego y suficiente equipaje para un mes. Javier me besó la mejilla en la puerta con una ternura teatral. Cuídate mientras no estamos. Quizá quedes con las chicas. Date un masaje. Lo que necesites. La casa se sintió diferente en el momento en que su coche desapareció por la calle. No vacía, liberada. Por primera vez en meses, podía pensar con claridad sin tener que gestionar constantemente los humores de Javi o anticipar sus críticas. Empecé en su despacho esa tarde, inicialmente solo buscando los papeles del seguro que el abogado de mi madre había solicitado. Pero los estados de cuenta de la tarjeta de crédito esparcidos sobre su escritorio contaban una historia muy diferente a la fachada de marido afligido que había estado interpretando. La trattoria Di Lorenzo aparecía 6 veces en los últimos 3 meses. Siempre en noches en las que Javi afirmaba estar mostrando propiedades o reuniéndose con inversores. Siempre cargos para 2 personas, vino caro y postres que sugerían cenas románticas y tranquilas en lugar de reuniones de negocios. Mis manos temblaron al encontrar recibos de hotel escondidos detrás del monitor de su ordenador. El Hotel Doña Urraca en el centro, la Posada Boutique en San Miguel de Allende, el resort de montaña en la Sierra Gorda, todas escapadas de fin de semana que yo nunca había hecho, todas cargadas a nuestra cuenta conjunta mientras yo me quedaba en casa con los niños, creyendo sus historias sobre congresos inmobiliarios y obligaciones con clientes. Fotografié todo con mi teléfono, mi experiencia en periodismo de la universidad resurgiendo mientras documentaba cada pieza de evidencia metódicamente. Estados de cuenta que mostraban retiros de cajeros automáticos en ciudades donde Javi afirmaba no haber estado nunca. Cargos de restaurantes que coincidían perfectamente con sus viajes de negocios. Un rastro de papel de engaño que se remontaba a casi un año. Los recibos de joyería fueron el peor descubrimiento. Escondidos en una carpeta marcada como Documentos Fiscales 2023, encontré recibos de joyería bizarro por un total de más de 55,000 pesos, una pulsera de tenis, pendientes de diamantes, un collar de oro con un colgante de corazón, ninguno de los cuales había aparecido nunca en mi cuello o en mis muñecas. Me quedé mirando el recibo del collar de corazón comprado solo 2 semanas antes de nuestro aniversario. El mismo aniversario en el que Javier me había entregado una tarjeta de regalo de Liverpool y había dicho que había estado demasiado ocupado para comprar algo en condiciones. El mismo aniversario en el que revisó su teléfono durante toda nuestra cena en Vips y se quejó del servicio. Esa noche,
Creé un perfil falso de Facebook usando una foto que había encontrado en línea de una mujer genérica de mediana edad, el tipo de perfil que no levantaría sospechas si alguien lo revisaba casualmente. En cuestión de horas, había localizado la página de la empresa inmobiliaria de Javi y comencé a seguir las migas de pan digitales. Su socia, Liliana Montes, tenía una cuenta activa de Instagram llena de fotos profesionales y contenido de estilo de vida cuidadosamente seleccionado. Desplazándome por sus publicaciones recientes, las encontré. Fotos del resort en la Sierra Gorda que había visto en el recibo del hotel. Las manos de Javi claramente visibles en varias tomas, ajustándole el pelo en una, alcanzando algo sobre una mesa de restaurante en otra. Los pies de foto me revolvieron el estómago. Escapada de fin de semana perfecta con mi persona favorita. Cuando alguien especial te sorprende con vistas a la montaña. Agradecida por un amor inesperado. Publicado en las fechas exactas en que Javier me había dicho que asistía a un congreso inmobiliario en Guadalajara. Hice capturas de pantalla de todo, creando un archivo digital que enorgullecería a cualquier detective. Fotos de ellos haciendo senderismo juntos, compartiendo champán en el balcón de un hotel, caminando de la mano por el centro de San Miguel de Allende. Todo mientras yo había estado en casa con Valentina y Mateo, preparándome para los tratamientos de cáncer de mi madre y gestionando el hogar sola. El viernes por la mañana, llamé al despacho de la licenciada Rebeca Ortiz. Ella había llevado el divorcio de mi amiga Sofía hacía 2 años y tenía fama de ser minuciosa y despiadada al proteger los intereses de sus clientes. Necesito verla lo antes posible, le dije a su asistente. Es urgente. La oficina de Rebeca ocupaba el último piso de una casona colonial reconvertida en el centro, todo de madera oscura y libros de derecho encuadernados en piel. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 45 años, con el pelo gris acero y unos ojos que no se perdían nada. Cuéntamelo todo, dijo, sentándose detrás de su enorme escritorio con un bloc de notas legal. Extendí las fotos impresas, los recibos y los estados de cuenta como pruebas en la escena de un crimen. La expresión de Rebeca permaneció neutral mientras examinaba cada pieza, tomando notas con una letra precisa. ¿Cuánto tiempo hace que sospechas de la infidelidad?, preguntó. Lo confirmé esta semana, pero mirando hacia atrás. Hice una pausa, pensando en todas las señales que había racionalizado. Los cambios de comportamiento comenzaron hace aproximadamente 1 año, tal vez más. ¿Algún bien mancomunado del que deba saber? ¿Propiedades, cuentas de inversión, fondos de jubilación? Nuestra casa está pagada. Tenemos ahorros, su afore, los fondos para la universidad de los niños. Saqué una carpeta que había preparado. Todo está documentado aquí. Rebeca sonrió por primera vez desde que llegué. Has hecho un excelente trabajo preliminar, Sofía. La mayoría de los clientes vienen aquí solo con sospechas y sentimientos heridos. Tú me has traído una hoja de ruta. Me explicó el proceso con precisión clínica, demanda de guarda y custodia provisional, estrategias de protección de bienes, divorcio por causal de adulterio, términos que nunca imaginé aplicar a mi propia vida. De repente se convirtieron en vocabulario esencial. El momento es perfecto, dijo. Con él fuera de la ciudad, podemos preparar todo sin levantar sospechas. Cuando regrese, estaremos listas para actuar con decisión. Esa noche, llamé a Laura y le pedí que viniera. Luego, envié un mensaje de texto a mis 2 amigas más cercanas, Mariana y Jimena, pidiéndoles que se unieran a nosotras. Si iba a desmantelar mi vida y reconstruirla desde cero, necesitaba gente en la que pudiera confiar completamente. Llegaron en 1 hora, armadas con vino y expresiones preocupadas. Las conocía a todas desde la universidad, cuando éramos jóvenes con grandes sueños y una fe inquebrantable en los finales felices. Necesito mostraros algo, dije, extendiendo la traición de Javi sobre la mesa de mi comedor como un rompecabezas que necesitábamos resolver juntas. El silencio se prolongó durante varios minutos mientras absorbían las pruebas. Mariana, una enfermera, examinó los recibos con desapego profesional. Jimena, una contadora, comenzó inmediatamente a calcular el impacto financiero. Laura simplemente se sentó allí, negando con la cabeza. Ese desgraciado mentiroso, dijo Jimena finalmente. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Al menos 1 año, tal vez más. He sido tan estúpida.
No has sido estúpida, dijo Mariana con firmeza. Has estado confiando en tu marido, que es lo que se supone que hacen las esposas. Él es el que eligió abusar de esa confianza. Laura se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada por la determinación. ¿Qué necesitas de nosotras? Miré alrededor de la mesa a estas mujeres que habían celebrado mi boda, asistido a las fiestas de cumpleaños de mis hijos y estado a mi lado en la tumba de mi madre hacía solo unos días. Necesito ayuda para mantenerme fuerte. Necesito gente que me recuerde que merezco algo mejor cuando empiece a ponerle excusas. Considéralo hecho, dijo Jimena. Te cubrimos las espaldas. Mientras hacíamos planes para la confrontación que se avecinaba, sentí algo que no había experimentado en años, un apoyo genuino de personas a las que les importaba mi bienestar más que mantener las apariencias sociales. Javier me había aislado tan gradualmente que casi había olvidado cómo se sentía la verdadera amistad. Mi teléfono vibró con un mensaje de la Riviera Maya. Una foto de Javier, Valentina y Mateo frente a una pirámide en Xcaret. Los tres sonriendo a la cámara. Las vacaciones familiares perfectas financiadas con el dinero que había estado gastando en su amante durante meses. Mostré la foto a mi equipo de apoyo, y Mariana negó con la cabeza con disgusto. Está usando a esos niños como utilería para sus mentiras. Ya no más, dije, guardando la foto en mi archivo de pruebas. Todo lo que haga a partir de ahora solo fortalece mi caso. Por primera vez desde que leí ese cruel mensaje en el funeral de mi madre, me sentí yo misma de nuevo. La mujer que había estado enterrada bajo años de manipulación y engaño finalmente estaba luchando por salir a la superficie. Javi se creía muy listo llevándose a los niños para darse espacio para maniobrar. Lo que en realidad había hecho era darme tiempo para construir un caso irrompible en su contra. Cuando regresara de su viaje, encontraría a una esposa muy diferente esperándole. El lunes por la mañana, mientras Javier publicaba una foto de él y los niños en una tirolesa con el pie de foto, creando recuerdos mágicos con mis bebés, yo entraba a los juzgados familiares de Querétaro con una carpeta de Manila que pondría fin a nuestro matrimonio. Rebeca había preparado todo durante el fin de semana. La demanda de divorcio citaba diferencias irreconciliables y adulterio, respaldada por un grueso fajo de pruebas que pintaban a Javi como un marido infiel y un padre negligente. Su ausencia en el funeral de mi madre se convirtió en la prueba en nuestro caso de abandono emocional. ¿Estás lista para esto?, preguntó Rebeca mientras nos acercábamos a la oficialía de partes. Pensé en la cara confusa de Valentina cuando preguntó por qué papá no vino a despedirse de la abuela, en los recibos de joyas por regalos que nunca recibí, en ese mensaje desalmado mientras estaba junto al ataúd de mi madre. Nunca he estado más lista para nada en mi vida. El proceso de presentación tomó menos de 20 minutos. 20 minutos para documentar oficialmente el fin de 23 años de matrimonio. El actuario selló cada página con eficiencia mecánica, completamente inconsciente de que estaba procesando el certificado de defunción de mi antigua vida. La audiencia para la guarda y custodia provisional está programada para el viernes por la mañana, explicó Rebeca mientras volvíamos a su coche. Eso nos da 4 días para completar la protección de bienes mientras él todavía está en Quintana Roo publicando fotos de sus vacaciones. Nuestra primera parada fue BBVA, donde había sido cliente desde la universidad. La gerente, la señora Valdés, conocía a mi familia desde hacía décadas. Su expresión se volvió cada vez más preocupada mientras Rebeca le explicaba por qué necesitábamos congelar nuestras cuentas mancomunadas. Siento mucho que estés pasando por esto, Sofía dijo, tecleando comandos en su ordenador. Especialmente tan poco después de perder a tu madre. El momento no es una coincidencia, respondió Rebeca secamente. Los depredadores a menudo atacan cuando sus víctimas son más vulnerables. La señora Valdés congeló las cuentas de cheques y de ahorro conjuntas, protegiendo casi 720,000 pesos del posible rencor de Javi. Movimos la mitad a una nueva cuenta solo a mi nombre, dejando suficiente en la cuenta conjunta para evitar levantar sospechas inmediatas sobre las facturas regulares. ¿Y los fondos para la universidad de los niños?, pregunté. Esos ya están a tu nombre como titular principal de la cuenta, me aseguró la señora Valdés. No puede tocarlos sin tu firma. Un alivio me inundó. Al menos el futuro de Valentina y Mateo estaba seguro, sin importar cuán feo se pusiera este divorcio.
El martes por la tarde, Rebeca me presentó a Marco Torres, un investigador privado especializado en casos matrimoniales. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 35 años, con el tipo de apariencia anodina que se mezclaría en cualquier multitud. Los patrones de tu marido son muy predecibles, dijo Marco, revisando las pruebas que había recopilado. Hombres como este suelen seguir rutinas una vez que se sienten cómodos. Eso facilita mi trabajo. Ya había identificado el hotel donde Javi y Liliana solían encontrarse para sus escapadas de fin de semana, el Hotel Misión Conca, a 2 horas al norte de la ciudad, que se promocionaba como un refugio romántico para parejas. Marco había reservado la habitación de al lado para el próximo fin de semana. Basado en su actividad en redes sociales y tus estados de cuenta, estarán allí el sábado por la noche, explicó. Tendré todo documentado antes de que se vayan el domingo. La naturaleza clínica de planificar la destrucción de las mentiras de mi marido se sentía surrealista pero también empoderadora. Después de años de reaccionar a las manipulaciones de Javi, finalmente estaba tomando el control de la narrativa. El miércoles por la mañana llegó el cerrajero. Carlos llegó a las 8 de la mañana. Con su furgoneta llena de herramientas y total discreción. Rebeca lo había recomendado específicamente para situaciones domésticas delicadas. ¿Quieres que cambie las chapas de todas las puertas exteriores?, preguntó, examinando nuestra entrada principal. Todas y cada una, incluyendo el garaje y el acceso al sótano. Mientras Carlos trabajaba, empaqué las pertenencias de Javi con un cuidado meticuloso. No por un afecto persistente, sino porque no quería que tuviera motivos para afirmar que dañé su propiedad por despecho. Todo doblado cuidadosamente, ordenado por categoría, en cajas y etiquetado. Sus trajes caros, sus palos de golf, la loción que había empezado a usar para Liliana. Me detuve ante una foto metida en el cajón de su cómoda. El día de nuestra boda, ambos increíblemente jóvenes y llenos de esperanza. Por un momento, el dolor por lo que habíamos perdido amenazó con abrumar mi determinación. Luego recordé su mensaje de texto durante el funeral de mamá, y el dolor se transformó de nuevo en determinación. Laura llegó esa tarde para ayudarme a practicar la conversación que tendría que tener con Valentina y Mateo. Nos sentamos en mi sala de estar representando diferentes escenarios mientras intentaba encontrar palabras que explicaran las decisiones de su padre sin destruir su sentido de seguridad. Papá tomó algunas decisiones que hirieron a nuestra familia, practiqué diciendo. A veces, los adultos cometen errores que significan que ya no pueden vivir juntos. Pero esto no es vuestra culpa, y papá todavía os quiere mucho. ¿Y si preguntan por qué tuvo que irse?, preguntó Laura, haciendo de abogada del diablo. Porque papá necesita aprender a tomar mejores decisiones, y a veces la gente necesita espacio para resolver eso. Las respuestas se sentían inadecuadas, pero Rebeca había subrayado la importancia de mantener las explicaciones simples y apropiadas para su edad. Los detalles vendrían más tarde, cuando fueran lo suficientemente mayores para comprender el alcance total de la traición de su padre. El jueves por la noche, Marco llamó con una actualización. Se registraron en el Hotel Misión Conca hace una hora. La misma suite que han usado 3 veces antes. Estoy en posición. Mi teléfono vibró casi de inmediato con un mensaje de Javier. Los niños están agotados pero se lo están pasando en grande. Probablemente llegue tarde a casa el domingo. No me esperes despierta. La mentira casual salía de su boca tan fácilmente, incluso en forma de texto. Estaba preparando su coartada para el fin de semana mientras Marco se preparaba para documentar sus actividades reales. La ironía era casi divertida. El viernes por la mañana, me vestí con cuidado para la audiencia de custodia. Profesional pero no agresiva, había aconsejado Rebeca, un traje sastre azul marino conservador, joyas mínimas, el pelo recogido en un moño pulcro. Quería parecer la madre estable, la opción responsable para la custodia principal. El juzgado estaba más concurrido de lo que esperaba, lleno de gente navegando sus propias crisis legales. Vi a varias otras mujeres con carpetas de Manila similares y expresiones de shock. Todas éramos miembros del mismo club no deseado. La jueza Patricia Morales tenía fama de ser justa, pero con poca tolerancia para los juegos. Revisó nuestro expediente con ojos agudos mientras el abogado de oficio de Javi se esforzaba por montar una defensa sin su cliente presente. Señoría,
el señor Garza está actualmente cuidando de sus hijos durante sus vacaciones escolares, argumentó débilmente el abogado. Su ausencia hoy no debería ser tenida en su contra. Rebeca se levantó con tranquila autoridad. Señoría, el demandado eligió llevarse a los niños menores fuera del estado durante una crisis familiar, inmediatamente después de no asistir al funeral de su suegra. Este patrón demuestra un juicio pobre y prioridades cuestionables con respecto a las necesidades emocionales de los niños. La expresión de la jueza Morales sugirió que estaba de acuerdo. Se concede la guarda y custodia provisional a la demandante. Los niños permanecerán bajo el cuidado principal de la señora Cárdenas a la espera de futuras audiencias. Al salir de esa sala, sentí que respiraba libremente por primera vez en meses. Pasara lo que pasara, mis hijos estarían seguros y protegidos mientras navegábamos este proceso. El sábado por la tarde, sonó mi teléfono. Marco llamando desde el Hotel Misión con K. Tengo todo lo que necesitas, dijo simplemente. Fotos claras, pruebas en vídeo e incluso grabaciones de audio desde su balcón. La infidelidad de tu marido está ahora oficialmente documentada más allá de cualquier posible negación. Colgué y miré alrededor de mi casa. La miré de verdad por primera vez en años. El hogar al que Javier ya no tendría acceso, el espacio donde Valentina y Mateo seguirían creciendo, pero sin la tóxica corriente subterránea del engaño de su padre envenenando la atmósfera. El domingo por la noche, me senté en mi porche con una taza de café, esperando ver los faros. Cuando Javi regresara de su viaje, encontraría nuevas cerraduras, maletas hechas y una esposa que finalmente sabía exactamente quién era él. La mujer que había puesto excusas durante 23 años se había ido. En su lugar se sentaba alguien más fuerte, alguien que había aprendido que el amor sin respeto era solo otra forma de abuso. Estaba lista para lo que viniera después. Los faros barrieron la ventana de mi sala de estar a las 9:47 de la noche. Del domingo por la noche. Observé desde detrás de la cortina cómo el BMW de Javier entraba en nuestro camino de entrada, el asiento trasero lleno de recuerdos de Xcaret y niños cansados. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mis manos permanecieron firmes mientras revisaba la aplicación de grabación en mi teléfono por última vez. Valentina y Mateo salieron a trompicones del coche, agarrando animales de peluche y parloteando sobre su semana mágica. Javi parecía relajado, renovado, incluso, probablemente pensando que había logrado otro engaño perfecto. No tenía idea de que mientras él había estado jugando al padre devoto en público, yo había estado desmantelando sistemáticamente sus mentiras cuidadosamente construidas. Oí su llave deslizarse en la cerradura de la puerta principal, seguida de un confuso forcejeo cuando no giró. Luego, silencio. Podía imaginarlo allí de pie, probablemente comprobando que tenía la llave correcta, su mente luchando por procesar esta primera grieta en su universo controlado. El timbre sonó, luego otra vez, con más insistencia. Sofía, la llave no funciona. ¿Cambiaste las chapas? Su voz llevaba la paciencia forzada de alguien que intenta mantener la compostura frente a los niños. Abrí la puerta, pero mantuve puesta la cadena de seguridad, creando el espacio justo para hablar. La cara de Javi apareció en el hueco, su expresión cambiando de la confusión a la alarma al ver mi comportamiento tranquilo. Hola, Javier. Valentina, Mateo, venid a darle un abrazo a mamá. Los niños se colaron por la estrecha abertura, llenos de historias sobre ríos subterráneos y espectáculos nocturnos. Los abracé fuerte mientras Javi se quedaba congelado en su propio porche, todavía procesando la realidad de estar fuera de su casa. Niños, subid a prepararos para la cama. Mañana me contaréis todo sobre el parque. Subieron corriendo las escaleras, su inocente charla desvaneciéndose mientras Javi y yo nos enfrentábamos a través del umbral. Abrí la puerta un poco más, pero seguí bloqueando su entrada. ¿Qué está pasando, Sofía? ¿Por qué están mis maletas en el porche? Le entregué el sobre de Manila que contenía los papeles del divorcio y la orden de restricción. Creo que encontrarás todo explicado ahí dentro. Sus manos temblaron ligeramente mientras rasgaba el sobre. Observé su rostro pasar por la incredulidad, el pánico y finalmente la rabia mientras leía la meticulosa documentación de Rebeca sobre su traición. Esto es una locura, susurró, y luego más alto. Esto es completamente una locura.
No puedes simplemente echarme de mi propia casa. De hecho, si puedo. La orden de guarda y custodia provisional me da posesión temporal del domicilio conyugal. Tendrás que encontrar otro lugar donde quedarte. Sofía, escúchame. Su voz adoptó ese tono manipulador que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Sé que estás molesta por el funeral, pero esto es una reacción exagerada. ¿Podemos superar esto? ¿Podemos superar la trattoria di Lorenzo? ¿Podemos superar el Hotel Misión con K? ¿Podemos superar los 55,000 pesos en joyas que compraste para otra mujer? El color desapareció de su rostro. ¿Cómo te enteraste, Javier? Has estado documentando tu infidelidad en nuestra tarjeta de crédito conjunta durante meses. ¿De verdad pensaste que nunca me daría cuenta? Se acercó, su encanto reemplazado por la desesperación. Sea lo que sea que creas que sabes, te equivocas. Liliana es una socia de negocios. Eran cenas con clientes, viajes de negocios. Los socios de negocios no se cogen de la mano en las mesas de los restaurantes. No reservan suites románticas en resorts de montaña, y ciertamente no publican fotos de ellos mismos haciendo senderismo juntos mientras se supone que estás en congresos inmobiliarios. Me has estado espiando. Su voz se quebró de indignación, como si yo fuera la que había violado nuestros votos matrimoniales. He estado prestando atención. Algo que debería haber hecho hace años. Fue entonces cuando la fachada finalmente se resquebrajó por completo. La cara de Javi se contorsionó de furia mientras empujaba la puerta, tratando de forzar su entrada. Esta es mi casa. Esos son mis hijos. No puedes simplemente decidir volar por los aires a nuestra familia porque estás teniendo una especie de crisis nerviosa. Di un paso atrás y comencé a cerrar la puerta. La crisis nerviosa ocurrió hace 23 años cuando me casé contigo. Esto soy yo, por fin, sanando. Golpeó la puerta con ambos puños, su voz elevándose a un grito. Abre esta puerta ahora mismo, Sofía. Tenemos que hablar de esto como adultos. Papá. La voz asustada de Valentina llamó desde lo alto de las escaleras. ¿Por qué estás gritando? Miré la cara asustada de mi hija y sentí que mi resolución se fortalecía. Vuelve a tu habitación, cariño. Papá solo está confundido por algo, pero todo está bien. Los golpes de Javi se intensificaron. Sofía, abre esta puerta. Estás asustando a los niños. ¿Es eso lo que quieres? Activé la aplicación de grabación y sostuve mi teléfono cerca de la puerta, capturando cada amenaza, cada manipulación, cada intento desesperado de recuperar el control. Todo esto iría a Rebeca, quien lo añadiría a nuestro creciente archivo de pruebas. Durante la siguiente hora, Javi alternó entre la rabia y el falso remordimiento. Gritó sobre sus derechos como padre, luego cambió a disculpas llorosas sobre ser un mejor marido. Amenazó con acciones legales, luego suplicó otra oportunidad. La actuación fue casi impresionante en su variedad, pero ya la había visto toda antes en dosis más pequeñas a lo largo de los años. Finalmente, el agotamiento pareció apoderarse de él. Esto no ha terminado, Sofía dijo a través de la puerta, su voz ronca de tanto gritar. No voy a dejar que destruyas a nuestra familia. Nuestra familia fue destruida en el momento en que elegiste a otra mujer por encima de tu esposa e hijos. Yo solo estoy limpiando los escombros. Oí sus pasos retirarse por los escalones del porche, seguidos por el portazo de su coche. El motor del BMW rugió a la vida con una agresión innecesaria antes de que saliera chirriando del camino de entrada, probablemente esperando que los vecinos notaran su dramática salida. Valentina bajó sigilosamente las escaleras una hora después, agarrando su nuevo peluche de guacamaya. Mami, ¿por qué papá no pudo entrar? Me arrodillé a su nivel, eligiendo mis palabras con cuidado. A veces, los adultos toman decisiones que hieren a sus familias. Cuando eso sucede, necesitamos tener un poco de espacio mientras averiguamos cómo arreglar las cosas. ¿Papá tomó malas decisiones? La inocencia en su pregunta me rompió el corazón. Sí, cariño. Papá tomó algunas malas decisiones. Pero eso no significa que no os quiera a ti y a Mateo.
Solo significa que necesitamos vivir de manera diferente por un tiempo. Mateo apareció en el umbral, su mente de 10 años claramente trabajando para procesar lo que había presenciado. ¿Tú y papá os vais a divorciar? Había practicado esta conversación con Laura, pero enfrentar las preguntas directas de mi hijo todavía se sentía como saltar de un acantilado. Mateo, sí, pero eso no cambia cuánto os queremos ambos. Algunas cosas de nuestra familia serán diferentes, pero tú y Valentina siempre seréis lo más importante en nuestras vidas. El martes por la mañana, sonó mi teléfono mientras preparaba las tortas de los niños para la escuela. Un número desconocido, pero respondí de todos modos. ¿Hablo con Sofía Cárdenas? La voz era joven, femenina, insegura. Sí. ¿Quién es? Soy Liliana Montes. Creo que tenemos que hablar. Mi agarre en el teléfono se tensó. Te escucho. Recibí algunos mensajes de texto ayer. Capturas de pantalla de conversaciones entre Javi y otras mujeres. No sé quién los envió, pero... Su voz se quebró ligeramente. No tenía idea de que no era la única. Así que la traición de Javier era aún más profunda de lo que había descubierto. Múltiples mujeres, múltiples mentiras, múltiples vidas que había estado haciendo malabares mientras jugaba al marido y padre devoto en casa. Siento que tuvieras que enterarte de esa manera, dije, y sorprendentemente, lo decía en serio. Creía que estaba enamorada de él. Creía que te iba a dejar por mí. Estaba llorando ahora. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Solo eres otra de sus víctimas. Después de que colgó, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café, maravillándome de la ironía. La red de engaños de Javier se había vuelto tan compleja que ahora se estaba derrumbando bajo su propio peso. El hombre que se enorgullecía de ser un maestro manipulador finalmente se había superado a sí mismo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rebeca. El abogado de Javier llamó. Quieren discutir los términos del acuerdo. Aparentemente, le han aconsejado que luchar contra esto públicamente sería un suicidio profesional. Sonreí mientras respondía, diles que consideraremos ofertas razonables. La mujer que había pasado 23 años aceptando migajas de afecto se había ido. En su lugar se sentaba alguien que sabía exactamente lo que valía, y lo más importante, lo que no toleraría. Javi me había entrenado para estar agradecida por lo mínimo. Ahora, estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando alguien finalmente exigía lo que merecía. La audiencia de conciliación tuvo lugar en una sala de juntas estéril en el juzgado 3 semanas después. Javi se sentó frente a mí en la mesa de roble pulido, pareciendo más pequeño de alguna manera en su traje caro, mientras su abogado barajaba papeles con el aire derrotado de alguien que sabe que está luchando una batalla perdida. Rebeca había llegado con 3 cajas de archivo llenas de pruebas y la confianza de una fiscal que nunca había perdido un caso. Extendió las fotografías de Marco sobre la mesa como una escalera real de color, Javier y Liliana en el Hotel Misión con K, cogidos de la mano en la trattoria, besándose en una ruta de senderismo. Cada imagen más dañina que la anterior. Mi cliente está dispuesto a ser razonable, comenzó débilmente el abogado de Javi. Pero creemos que las demandas de la señora Cárdenas son excesivas dadas las circunstancias. ¿Excesivas? La voz de Rebeca podría haber cortado el cristal. Su cliente gastó más de 270,000 pesos en su amante mientras su esposa cuidaba de una madre moribunda. Abandonó a su familia en su momento de mayor necesidad. Diría que las demandas de mi cliente son notablemente moderadas. Javi finalmente habló, su voz con ese familiar tono manipulador. Sofía, sé razonable. Construimos esta vida juntos. No puedes simplemente llevártelo todo. Lo miré directamente por primera vez desde que comenzó la reunión. Yo construí esta vida, Javier. Tú solo viviste en ella mientras perseguías a otras mujeres. Su abogado intentó un enfoque diferente. Los niños necesitan estabilidad. Una custodia compartida sería. Los niños necesitan protección de un padre que les enseña que la traición y el egoísmo son aceptables. Rebeca deslizó una carpeta sobre la mesa.
Estos son testimonios de maestros, vecinos y familiares que documentan la ausencia constante del señor Garza en la vida de sus hijos. Observé la cara de Javi mientras su abogado leía los testimonios, la maestra Patty de la escuela de Valentina, señalando cómo Javi se había perdido todas las juntas de padres y maestros durante 3 años, el entrenador Miguel del equipo de fútbol de Mateo, documentando la ausencia de Javi en todos los partidos de esa temporada, incluso nuestro vecino anciano, el señor Camacho, que había visto a Javi irse en viajes de negocios que coincidían con escapadas románticas. Esto es difamación, protestó Javi, pero su voz carecía de convicción. Esto es documentación, corrigió Rebeca. Su cliente tomó estas decisiones. Simplemente las estamos presentando al tribunal. Las negociaciones se prolongaron durante 4 horas. El abogado de Javi intentó salvar algo de los escombros, pero cada argumento se desmoronaba bajo la metódica presentación de pruebas de Rebeca, registros financieros que mostraban el patrón de engaño, estados de cuenta que revelaban el alcance de su traición, testimonios de testigos que lo pintaban como un marido y padre ausente. Cuando la jueza Morales finalmente emitió su decisión 2 días después, la sala se sentía eléctrica de tensión. Me senté entre Rebeca y Laura, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo mientras Javi se movía inquieto en la mesa del demandado. El tribunal encuentra pruebas claras de adulterio y mala conducta financiera, anunció la jueza Morales, su voz con el peso de la autoridad absoluta. Se concede la guarda y custodia principal a la señora Cárdenas junto con el domicilio conyugal y el 65% de los bienes de la sociedad conyugal. La aguda inhalación de Javi fue audible en toda la sala. El señor Garza tendrá un régimen de convivencias supervisadas cada 2 fines de semana y una tarde por semana, que se reevaluará en 6 meses en función de su cumplimiento de las órdenes judiciales. Además, pagará una pensión alimenticia mensual de 55,000 pesos para garantizar la estabilidad continua de los niños. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza cuando cayó el mazo. Alivio de que Valentina y Mateo estarían protegidos. Tristeza por la familia que podríamos haber sido si Javi hubiera elegido de otra manera. Al salir de ese juzgado, sentí que emergía de una cueva en la que había estado atrapada durante décadas. El aire de octubre se sentía fresco y limpio, lleno de posibilidades que había olvidado que existían. El primer mes después de que se finalizara el divorcio trajo desafíos que no había anticipado. Valentina luchaba con pesadillas, a menudo metiéndose en la cama conmigo a las 3 de la madrugada. Preguntando si papá volvería a casa alguna vez. Mateo se volvió protector de maneras que me rompían el corazón, revisando las cerraduras todas las noches y preguntando si necesitaba ayuda con tareas que nunca antes había notado. Pero lentamente, encontramos nuestro ritmo. Los sábados por la mañana se convirtieron en desayunos de chilaquiles, con Valentina y Mateo turnándose para elegir si los querían rojos o verdes. Los domingos por la tarde eran para explorar pueblos mágicos cercanos que nunca habíamos tenido tiempo de visitar cuando el horario de Javi dominaba nuestros fines de semana. «Mami, ¿podemos cenar un esquite?», preguntó Valentina una noche de martes mientras caminábamos por la plaza. Mi yo de antes habría dicho que no, preocupada por la nutrición y la planificación adecuada de las comidas. La nueva yo compró 3 vasos de esquites con todo, y los comimos mientras veíamos películas de Cantinflas en el sofá. Esta es la mejor cena de la historia, declaró Mateo, con mayonesa en la barbilla. Yo también lo creo, estuve de acuerdo, y lo decía completamente en serio. En el trabajo, algo fundamental había cambiado. Sin las constantes críticas de Javi resonando en mi cabeza, me encontré hablando en las juntas, ofreciendo ideas que antes me habría guardado. Cuando mi jefa, Patricia, me llamó a su oficina 6 semanas después del divorcio, esperaba otra asignación de proyecto. Sofía, he estado observando tu trabajo últimamente y estoy impresionada. La presentación de la cuenta de Cemex fue excepcional. ¿Qué te parecería asumir el cargo de gerente de proyectos senior? El ascenso venía con un aumento salarial del 30% y mi propia oficina. Mi yo de antes se habría preocupado inmediatamente por si estaba cualificada, si Javi aprobaría las horas más largas. La nueva yo aceptó en el acto. He estado esperando esta oportunidad durante años, le dije a Patricia, y me di cuenta de que era verdad. La parte inesperada de mi nueva vida fue como otras mujeres comenzaron a contactarme.
Amigas de amigas que habían oído hablar de mi situación, vecinas que habían estado atrapadas en matrimonios similares, mamás de la escuela de Valentina que me veían prosperar como madre soltera y querían saber cómo había encontrado el coraje para irme. Una mujer llamada Ana me contactó a través de Facebook en noviembre. Su mensaje era vacilante pero desesperado. He oído hablar de tu divorcio a través de amigos en común. Creo que estoy en una situación similar, pero no sé por dónde empezar. ¿Estarías dispuesta a hablar? Nos reunimos para tomar un café ese sábado mientras los niños estaban en su convivencia supervisada con Javier. Ana era más joven que yo, tal vez 35 años, con la misma mirada atormentada que yo había llevado durante años. Su marido, Tomás, era un abogado que la había convencido de que nunca sobreviviría financieramente sin él. Me dice que soy demasiado tonta para entender nuestras finanzas, dijo, con las manos temblando mientras sostenía su taza de café. Pero encontré recibos de hotel en su coche, y no coinciden con sus viajes de negocios. Pasé 2 horas compartiendo todo lo que había aprendido. Cómo documentar pruebas de forma segura. La información de contacto de Rebeca. La importancia de construir una red de apoyo antes de hacer cualquier movimiento. Eres más fuerte de lo que crees, le dije mientras nos despedíamos. Yo también pensaba que estaba atrapada. Pero las mujeres somos capaces de mucho más de lo que nos enseñan a creer. 3 meses después, Ana solicitó el divorcio. 1 mes después, me remitió a otra mujer. La voz se corrió a través de una red invisible de mujeres apoyando a mujeres, cada una ayudando a la siguiente a encontrar su camino para salir de la oscuridad. Para Navidad, estaba trabajando como voluntaria en el Instituto de la Mujer, una organización local que apoya a mujeres que salen de relaciones abusivas. No todos los abusos dejan moratones, aprendí. Algunos vienen disfrazados de amor, envueltos en control financiero y manipulación emocional. Les das esperanza, me dijo la coordinadora, Janet, después de una sesión de grupo. Ven lo que es posible cuando alguien como ellas lucha y gana. Esa noche, arropé a Valentina y Mateo en sus camas en nuestra casa. Verdaderamente nuestra casa ahora. No más caminar sobre cáscaras de huevo, esperando las críticas de Javi. No más poner excusas por su ausencia o su crueldad. Mami, dijo Valentina somnolienta, ¿eres feliz ahora? Miré su habitación, decorada con nuevos dibujos y alebrijes que habíamos elegido juntos. A través de la ventana, podía ver el jardín que había empezado a plantar, algo que Javi siempre había vetado como demasiado trabajo. Sí, cariño. Soy muy feliz ahora. Y por primera vez en 23 años, eso era completamente cierto. La primavera llegó con una noticia inesperada que me hizo sonreír durante mi café matutino. Laura llamó mientras preparaba a los niños para la escuela, su voz burbujeante de alegría apenas contenida. Sofía, no vas a creer lo que pasó ayer en la oficina de Javier. Toda la ciudad está hablando de ello. Sostuve el teléfono entre la oreja y el hombro mientras preparaba el almuerzo de Mateo. ¿Qué pasó? Recursos Humanos finalmente investigó su relación con Liliana. Aparentemente, alguien les envió anónimamente copias de todas esas fotos románticas que tomó Marco, además de pruebas de que Javi estaba usando recursos de la empresa para viajes personales. Lo degradaron a asociado junior y trasladaron su oficina al sótano. La ironía era deliciosa. Javi, que siempre había estado obsesionado con su imagen profesional y su oficina con vistas en la esquina, relegado al nivel inferior sin ventanas del edificio como la serpiente que siempre había sido. Hay más, continuó Laura. Otras 3 mujeres de su oficina se presentaron para denunciar acoso. Los socios están furiosos. Se dice que le pedirán que renuncie en el plazo de 1 mes. Sentí una punzada momentánea de algo que podría haber sido compasión, pero luego recordé su mensaje durante el funeral de mamá. Algunas personas crean sus propias consecuencias. Esa tarde, la doctora Sara Ochoa, sin relación con Liliana, afortunadamente, me sonrió desde su despacho mientras Valentina coloreaba tranquilamente en un rincón. Llevábamos 4 meses en terapia familiar, y los cambios en todos nosotros eran notables. Valentina, ¿puedes decirme cómo te sentiste durante la convivencia con tu papá el fin de semana pasado? Preguntó suavemente la doctora Ochoa. Valentina levantó la vista de su dibujo de nuestra casa,
que notablemente solo presentaba 3 figuras de palo en el jardín delantero. Papá parece triste todo el tiempo ahora. Sigue preguntando si mamá habla de él, pero le dije que estamos demasiado ocupados divirtiéndonos para hablar de cosas tristes. Mateo, tumbado en el sofá con un libro, añadió sin levantar la vista, prometió llevarnos a Six Flags 3 veces, pero solo nos sentamos en su departamento viendo la tele. Los papás de verdad hacen lo que prometen. La sabiduría de los niños nunca dejaba de sorprenderme. Estaban aprendiendo a reconocer el amor fiable frente a las promesas vacías, una lección que yo había tardado 41 años en dominar. ¿Cómo te hace sentir eso acerca de tu papá?, preguntó la doctora. Ochoa. Todavía lo quiero, dijo Valentina con naturalidad. Pero no echo de menos que esté en nuestra casa. Solía hacer llorar a mamá cuando pensaba que no lo veíamos. Los ojos de la doctora Ochoa se encontraron con los míos con aprobación. Los niños estaban procesando la ausencia de su padre de manera saludable, entendiendo que el amor no requería aceptar un comportamiento dañino. Esa noche, estudié mi reflejo en el espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. En algún punto entre los procedimientos de divorcio y la construcción de nuestra nueva vida, había perdido 15 kilos sin siquiera intentarlo. El peso del estrés que se había acumulado durante años de caminar sobre cáscaras de huevo se había desvanecido, reemplazado por la energía natural que proviene de vivir auténticamente. Mi pelo era más largo ahora, un estilo que Javi siempre había criticado como poco práctico. Mi ropa era más brillante, elegida por cómo me hacía sentir en lugar de si evitaría sus comentarios. Incluso mi postura era diferente, más recta, más segura, como si finalmente hubiera recordado que merecía ocupar un espacio en el mundo. Mami, estás guapa, dijo Valentina desde el umbral, agarrando su muñeca Lele. Gracias, cariño. ¿Qué te parece que mami salga con sus amigas esta noche? Valentina lo consideró seriamente. Feliz. Sonríes más cuando vas a sitios sin nosotros a veces. Laura me recogió a las 7 para lo que ella insistía en llamar noche de chicas, aunque todas teníamos más de 40 años. Mariana y Jimena se unieron a nosotras en el nuevo bar de vinos del centro donde habíamos empezado a reunirnos mensualmente para celebrar nuestras diversas victorias en la vida. ¿Y bien?, dijo Jimena después de que hubiéramos pedido, sus ojos brillando con picardía. ¿Cuándo vas a dejar que te presentemos a alguien? Casi me atraganto con el vino. No estoy lista para eso. Todavía estoy averiguando quién soy sin Javier. Sofía, dijo Mariana suavemente, han pasado 8 meses desde que se finalizó el divorcio. Has reconstruido tu vida entera. Tal vez sea hora de considerar que podrías estar lista para algo bueno. La conversación continuó a mi alrededor, pero mi mente divagó hacia la pregunta que había estado evitando. ¿Estaba lista? Mi yo de antes habría dicho que no automáticamente, aterrorizada de cometer otro error. La nueva yo se preguntaba qué podría estar perdiéndome al cerrarme a las posibilidades. 2 semanas después, esa pregunta se volvió urgente cuando Javi apareció en mi puerta principal sin anunciarse. Abrí para encontrarlo sosteniendo un ramo de rosas, de las caras de la florería del centro, no de la variedad de supermercado que solía traer cuando estaba en problemas. Sofía, tenemos que hablar. Claramente había practicado este discurso. Sé que cometí errores, pero he estado yendo a terapia. He cambiado. Los niños necesitan a su padre, y una vez fuimos buenos juntos. Lo miré de verdad, y vi a un hombre de mediana edad intentando desesperadamente reclamar una vida que había tirado por la borda. Las rosas temblaban ligeramente en sus manos, delatando el nerviosismo que intentaba ocultar. Javier, los niños tienen convivencias supervisadas contigo 2 veces por semana. Ese es todo el padre que necesitan de ti. ¿Pero y nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? 23 años tienen que contar para algo. Mi yo de antes podría haber vacilado, podría haberse preguntado si estaba siendo demasiado dura. La nueva yo recordó cada noche solitaria, cada excusa que puse por su ausencia, cada vez que eligió cualquier cosa que no fuera su familia. Esos 23 años me enseñaron lo que ya no aceptaré. Me mostraste exactamente quién eres, y finalmente te creí. Su expresión cambió de la esperanza a la ira en un instante. Estás cometiendo un error, Sofía.
Crees que estás mejor sola, pero no lo estás. Te darás cuenta cuando se pase la novedad y te quedes siendo una madre soltera para siempre. Prefiero estar sola el resto de mi vida que pasar un día más sintiéndome sola en un matrimonio. Dejó las rosas en los escalones de mi porche y se fue sin decir una palabra más. Las tiré directamente al bote de la basura, pétalos y todo. 3 meses después, conocí a Miguel en el mercado orgánico del centro. Valentina había suplicado fresas frescas, y Mateo quería ver a los perros rescatados que los refugios locales traían para eventos de adopción. Estaba haciendo malabares con las bolsas del mandado e intentando no perder de vista a ambos niños cuando una voz suave preguntó si necesitaba ayuda. Esas bolsas parecen pesadas. ¿Te importa si te echo una mano? Era alto, con amables ojos cafés y sienes canosas, probablemente cerca de mi edad. Más importante aún, se dirigía a los niños como iguales, no hablando por encima de ellos o ignorándolos por completo. Es muy amable, pero podemos, dije automáticamente, y luego me corregí. ¿Cuándo me había vuelto tan rápida para rechazar ayuda? En realidad, sí. Gracias. El puesto de fresas está justo allí. Se llamaba Miguel Prado, un viudo cuya esposa había muerto 3 años antes de cáncer. Daba clases de historia en la preparatoria y entrenaba baloncesto, y su propia hija adolescente estaba visitando a unos amigos en California durante el verano. Sara, mi esposa, siempre decía que el mercado era su lugar favorito, me dijo mientras caminábamos. Todavía vengo aquí a veces solo para sentirme cerca de ella. La honestidad en su voz me tomó por sorpresa. Aquí había alguien que entendía la pérdida, que hablaba de su difunta esposa con amor en lugar de amargura. Terminamos almorzando en el café del mercado. Valentina y Mateo charlaban fácilmente con este extraño que escuchaba sus historias sobre la escuela y los amigos con genuino interés. Cuando Mateo mencionó su equipo de fútbol, la cara de Miguel se iluminó. Jugué fútbol en la universidad. ¿Qué posición juegas? Mientras Mateo se lanzaba a un análisis detallado de sus goles, observé la paciencia y el entusiasmo de Miguel. No estaba fingiendo amabilidad, genuinamente disfrutaba hablando con mi hijo. ¿Os gustaría cenar alguna vez? Preguntó mientras nos preparábamos para irnos. Quiero decir, todos vosotros. Conozco una taquería familiar con las mejores aguas frescas de la ciudad. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par de la emoción. Bat me miró pidiendo permiso. ¿Podemos, mami? Dudé solo un momento, y luego me di cuenta de que esa duda no era miedo. Era la deliciosa anticipación de algo bueno a punto de comenzar. Nos encantaría, dije, y lo decía completamente en serio. Por primera vez en mi vida adulta, estaba eligiendo a alguien que me elegía a mí. Alguien que aparecía, que cumplía sus promesas, que entendía que el amor significaba compañerismo en lugar de control. De pie en ese mercado con mis hijos y este hombre amable que había aparecido en nuestras vidas como un regalo inesperado, finalmente entendí lo que mi madre siempre había sabido: merecía ser amada por completo, honestamente y sin reservas. La mujer que había aceptado migajas durante 23 años se había ido para siempre. En su lugar se encontraba alguien lista para el festín. ¿Qué momento del viaje de Sofía te conmovió más? ¿Fue su despertar en el funeral de su madre, la victoria en el juzgado o encontrar el amor de nuevo? Comparte tu parte favorita en los comentarios de abajo. Tu historia podría inspirar a otra mujer a encontrar su fuerza. Dale a me gusta si esto te conmovió y suscríbete para más historias de coraje y triunfo.